En la década del 70, cuando algunos de nosotros éramos adolescentes, se presentó una película, una serie televisiva. Todavía la televisión era en blanco y negro. La televisión a color vino a nuestro país en el año 79, 80. La mayoría de nuestros televisores eran en blanco y negro. Y la serie que se presentó fue esta, Raíces. Me imagino que nos acordaremos porque fue una serie que nos atrajo tremendamente, porque hablaba acerca de la esclavitud en los Estados Unidos. Kunta Kinte era el nombre del protagonista principal. Para los que se acuerden. Sí. Ya andábamos nosotros pegados de la televisión mirando esta serie que fue espectacular y aún hoy día todavía sigue teniendo efectos cuando se habla y se trata acerca del tema de la esclavitud. Ahora, quizás la libertad personal tiene tanto significado para los americanos como para cualquier grupo social. Hoy nosotros estamos viendo que la esclavitud no ha desaparecido sobre la faz de la tierra. Hoy existen varios tipos de esclavitud, entre ellos uno que ha cogido mucho auge y es la trata de blancas. Pero de ese no voy a hablar yo en esta mañana. Ahora, los americanos encuentran repugnante toda mención de la esclavitud humana. ¿Cuál es el patrono en nuestro país de los esclavos? San Pedro Claver. Sí. Que fue el que luchó y batalló y protegió a la esclavitud en Colombia, a los esclavos en Colombia. Y luchó por la libertad de ellos. Toda nación norteamericana, sea del norte, del centro o del sur, tuvo que ver con la esclavitud y nuestro país no ha sido la excepción. La esclavitud y la subyugación humana hasta la tiranía son precisamente lo opuesto de la vida, de la libertad y de la búsqueda de la felicidad garantizada a nosotros por algo que tenemos como ciudadanos colombianos y es la Constitución. Ese es un derecho que como ciudadanos de esta nación nosotros tenemos, la libertad. Sin embargo, aunque muchos de nosotros pudiéramos detestar la idea de la esclavitud, y a pesar de cuán preciosa nos pudiera parecer nuestra libertad individual, los cristianos, los que somos cristianos, debemos reconocer que somos esclavos. En esta serie de lecciones que hemos venido teniendo acerca de los términos descriptivos de los cristianos, hoy quiero que hablemos de esto. De este término que el Espíritu Santo utiliza para referirse a los que somos cristianos. Y es el término siervo o el término esclavo. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos varias palabras traducidas por la palabra siervo o la palabra esclavo. Y quiero que consideremos algunos de ellos, la definición de los términos. Ahora, vuelvo y repito, si usted, si yo, realmente nos consideramos cristianos, algo que usted y yo tenemos que entender es que somos esclavos. El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento del señor Vine dice
que el término siervo o el término esclavo viene de esta palabra griega. Dedeo, atar, esclavo. Originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. Vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro. Y vino a ser el término más común y general para siervo, como en Mateo 8:9, sin ninguna connotación de esclavitud. Sin embargo, al llamarse a sí mismo siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo implica, uno, que había sido anteriormente esclavo de Satanás, y dos, que habiendo sido comprado por Cristo, era ahora un esclavo voluntario ligado a su nuevo deber. Si usted entiende esto, y sobre todo la segunda parte, que habiendo sido comprado por Cristo, usted, yo, somos ahora esclavos voluntarios. Tenemos un nuevo dueño. Yo ya no me mando solo. El señor Trench, en su libro Sinónimos del Nuevo Testamento, definiendo el término que acabamos de mirar en el diccionario anterior, dice: el siervo, doulos, opuesto a eleutheros, hombre libre, teniendo un déspotes. Ya saben de dónde viene la palabra ¿qué? Déspota. Un déspota era un amo, un tirano, aquel que tenía su grupo de esclavos. ¿Y cómo los trataba? De una manera despótica. A veces cuando nos dicen, no, deje de ser tan déspota, mire, usted es tan déspota, es por la manera como usted le habla a los demás, por la manera como los trata, como si fueran ¿qué? Esclavos suyos. Teniendo un déspotes, un amo, uno que tiene propiedad absoluta y poder sin control sobre otro. O en el Nuevo Testamento más comúnmente, curios, señor. Como su antítesis es propiamente el esclavo. Dedeo, uno que está en una relación permanente de servidumbre a otro. Uno que está en una relación permanente de servidumbre a otro. Yo creo que estas dos lecturas de estos dos diccionarios ya nos da a nosotros una idea clara de lo que somos. Si usted es un cristiano real, usted es un esclavo. ¿Un esclavo de quién? De Jesús de Nazaret. Usted y yo tenemos un amo, un Señor. Por eso dice aquí, en el Nuevo Testamento, más comúnmente, curios, Señor. Yo no leo en el Nuevo Testamento que la Biblia me diga que el Señor es mi amo. Yo leo en el Nuevo Testamento que la Biblia me dice que el Señor, valga la redundancia, que Jesús de Nazaret es mi Señor. Ya sabemos entonces qué quiere decir por un momento, porque más adelante vamos a abordar más el término para que nos demos cuenta del significado de la palabra Señor, traducido de ese término griego. Habiendo llegado hasta aquí, quiero que notemos entonces el uso espiritual del término esclavo, del término siervo. Espiritualmente, todo hombre es o un siervo de Cristo o un siervo de Satanás. Porque en este mundo hay dos señores. ¿Sí o no? Uno es el diablo y el otro es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Pero espiritualmente, o yo soy un siervo de Cristo o yo soy un siervo de Satanás. La persona que está sirviendo al pecado, la persona que practica el pecado, está en esclavitud al pecado. ¿Y es un siervo? ¿Es un esclavo de Satanás? El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2,
escribió acerca de aquellos que ofrecen libertad. En este mundo hay muchos libertinos. Hoy, la generación de ahora, ellos no quieren libertad. Ellos procuran más bien es el extremo de la libertad. ¿Qué es qué? El libertinaje. No quieren que uno les llame la atención, los hijos no quieren que uno les exhorte, los hijos no quieren que uno les ponga reglas, los hijos de uno no quieren que uno les condicione, los hijos de uno no quieren que uno les prohíba, porque ellos dicen, yo quiero hacer lo que quiera. Ahora, y no solamente ellos, obviamente ya más de un adulto de nuestra época y sobre todo con nuestra Constitución colombiana, que hay un artículo que dice que uno de los derechos que tenemos como ciudadanos colombianos es el derecho al libre desarrollo ¿de qué? De nuestra personalidad. Así que si usted quiere hacer lo que quiera, hágalo, porque es un derecho que tiene y nadie puede impedírselo ni prohibírselo. El texto en 2 de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Muchos de los libertinos de este siglo, ¿qué están ofreciendo? Ahí lo dice. ¿Qué están ofreciendo? Libertad. Andan prometiendo libertad por todos los lados. Pero ellos mismos son esclavos ¿de qué? De corrupción. Aquellos que en nuestra sociedad andan promulgando y exigiendo y reclamando libertad, dice aquí el apóstol Pedro, que esos que andan prometiendo libertad, ellos mismos son esclavos ¿de qué? De corrupción. Drogadictos. Miren, me sorprendió mucho esta semana escuchar en las noticias que la última encuesta a nivel global acerca de cuál es el mejor país del mundo no es un país de Europa, no es Colombia, ya ven que está en el paraíso. El mejor país del mundo, esta semana lo dijeron, es Uruguay. Uruguay, al sur, abajito de Brasil, en la frontera con Brasil, Paraguay y Argentina. Uruguay. ¿Y saben por qué? Más me sorprendió todavía cuando dijeron dos de las razones por las cuales declararon esta semana a Uruguay el mejor país del mundo. Uno, la legalización de la marihuana, del consumo de la marihuana. Y dos, la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Entonces, ya todo el mundo dice, vámonos para dónde? Vámonos para Uruguay, porque ahora vamos a tener ¿qué? Libertad. Eso no es libertad, hermanos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Qué clase de corrupción? ¿De qué son esclavos ellos? De la drogadicción, del alcoholismo, fumadores empedernidos, pervertidos sexuales, y podríamos nosotros continuar con la lista. La persona que responda a la invitación que el Señor Jesús hace: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La persona que responde a esa invitación que hace nuestro Señor Jesús deja de ser un esclavo ¿de qué? Del pecado, y se convierte ¿en qué? En un siervo de Cristo, en un siervo de la justicia. Pablo nos enseña a nosotros acerca de eso. Recuerden, la persona que está sirviendo al pecado está en esclavitud al pecado y a Satanás. La persona que responde a la invitación de Jesús deja de ser un esclavo del pecado y se convierte en un siervo de Cristo y de la justicia. Pablo escribió en la carta a los Romanos capítulo 6, versículos 16 en adelante: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Las dos cosas. Espiritualmente, yo soy o siervo de Cristo o soy siervo del diablo. Por eso dice Pablo ahí: sois esclavos de aquel a quien obedecéis. A quien yo obedezca, ese es mi amo. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La persona que obedece a Jesús es liberada. Jesús dijo: conoceréis la verdad. Juan 8:32. Y la verdad os hará ¿qué? Libres. Pero inmediatamente el hombre que obedece a Cristo empieza a seguirle, es liberado del pecado, inmediatamente regresa ¿a qué? ¿Regresa a qué? A la esclavitud. Pero a una esclavitud no con el mundo, no con el pecado, no con el diablo, a una esclavitud ¿en quién? En Cristo. Yo quiero mostrarles a ustedes algunas imágenes que tengo por aquí. Las busqué en la internet del periodo de la esclavitud en algunos de nuestros países y en Colombia. Por ejemplo, cómo se anunciaba la venta de los esclavos. El esclavo era llevado a una subasta y empezaban con un precio base, a ver quién iba ofreciendo más para al final venderlo. Se vende una morena criando, buena cocinera, planchadora, costurera, muy ágil para todo servicio, en la cantidad de 350 pesos. Su ama la vende por necesitar el dinero. Ocúrrase a la calle de San Felipe, casa de don Juan María Pérez, al lado de lo del comisario Piquiman. Se vende un negro de 26 años, apto para todo servicio, en la cantidad de 300 pesos. Ocúrrase a la casa número 7, calle de San Sebastián. Ahorita pues nosotros esto nos parece hasta chistoso. Pero si nosotros pudiéramos meternos realmente en esa situación, que por usted empiecen a ofrecer plata. Es más, miren, no es la única que le tengo. En esta otra dice: ventas de animales. Se vende una negra criolla, joven, sana y sin tachas, muy humilde y fiel, buena cocinera, con alguna inteligencia con J, vea, ¿sí? Con alguna inteligencia en lavado y plancha, y excelente para manejar niños, en la cantidad de 500 pesos, en la calle de Daois, número 150, impondrán de lo demás. O esta otra, venta de esclavos. Una negra se vende recién parida, con abundante leche, o sea, recién había acabado de tener un bebé, con abundante leche, excelente lavandera y planchadora, con principios de cocina, joven, sana y sin tachas, y muy humilde. Darán razón de ella en la calle ta. Una negra se vende por no necesitarla su dueño, de nación conga, como de 20 años, con su cría de 11 meses, sana y sin tachas, muy fiel y humilde, no ha conocido más amos que el actual, es regular lavandera, planchadora y cocinera. Bueno, en esa época, cuando estaba la esclavitud en vigencia todavía, se le llevaban a los lugares donde los vendían. Ahí dice, aquí dice, subasta y venta de negros. Está en inglés. Pero allá los llevaban y los ponían como ganado.
para que los clientes pudieran mirarles a ellos sus cualidades, ir, tocarlos, mirarles detrás de la oreja, que abrieran la boca como los caballos, para ver cómo estaban con su dentadura. A ver si realmente valían el precio que estaban pidiendo por ellos. Millones de dóciles y saludables esclavos a subasta. En su gobierno local, bajo el auspicio de la FMIBM, vendemos a las 12 en punto, tras el fútbol, o sea, pues después del fútbol y correspondiente reforma laboral, estupendos esclavos, como nunca has visto en el mercado, entre ellos magníficos ejemplares de portugueses, españoles, vascos, romanos, machu picchus, o sea, pues ¿qué? Peruanos, negratas, moros, chinos, toda clase de animales en perfecto estado. ¿Tú vas conmigo? Subastadores. ¿Sabe por qué dice de animales? Porque los esclavos no eran considerados seres humanos, eran animales. ¿Sabe qué pasó con nosotros, hermanos? ¿Nosotros éramos qué? Antes de convertirnos en cristianos, nosotros no éramos libres. ¿Éramos qué? Esclavos. ¿Qué hizo Jesús? Nos compró. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice en el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. A cada uno de nosotros, Jesús nos compró. Cuando el diablo nos puso en oferta, a ver quién estaba dispuesto a pagar por nosotros, hubo uno que estuvo dispuesto a pagar por nosotros, por usted, por mí. Y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que nos compró. Lo compró usted, me compró a mí con sangre. Yo tengo precio de sangre. Habéis sido comprados por precio. Si yo fui comprado, yo tengo un amo. Si yo fui comprado, yo soy un esclavo. ¿Y qué le debo a mi amo? Obediencia y lealtad absoluta. Si ustedes, hermanos, recuerdan la película de Raíces allá en la década del 70, finales del 70, ¿qué le pasaba al esclavo que no estaba dispuesto a hacer lo que su amo le mandaba? El amo no se sentaba a charlar con él, a preguntarle, mi hijo, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué no quiere hacer las cosas? Eso no hacía el amo. ¿Qué hacía el amo? Cogía un azote para que los demás cogieran el escarmiento. El amo ordena, el esclavo ¿qué? Obedece. Obviamente no es así con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús no usa de violencia para llevarnos a nosotros a la obediencia. Pero si yo no estoy dispuesto a obedecer a mi amo, yo sé qué hay al final, porque la Biblia lo enseña. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. El 95% de las personas que están aquí en esta mañana, el día en que se bautizaron, el día que nos bautizamos, confesamos algo con nuestros labios. Confesamos que Jesús es el Señor. Ahorita lo vamos a volver a leer. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el amo, el patrón, el dueño,
Eso lo hicimos el 95% de los que estamos aquí. No estoy incluyendo a los visitantes. Ahora, si eso lo dijimos nosotros el día que nos íbamos a bautizar, entonces Cristo nos hace la pregunta: ¿ustedes por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo mando. Yo entonces, hermano, soy un esclavo rebelde ante mi amo. Ahora, quiero que hablemos un poquito del término Señor, porque es bastante interesante. La definición que nos da a nosotros el diccionario del término Señor. El diccionario bíblico, el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento dice que la palabra Señor viene de este término griego, kurios, propiamente adjetivo que significa la posesión de poder o autoridad. Jesús mismo lo dijo allá en Mateo 28, que a él le había sido dada en el cielo y en la tierra toda la autoridad, toda la potestad. Se utiliza como nombre y se traduce en la escritura bien como amo o Señor, siendo un título de amplio significado que aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, excepto en Tito y las epístolas de Juan. Se utiliza A de un propietario. Si Jesús es Señor y la Biblia dice que Él es Señor, Él es propietario de usted y de mí. ¿Por qué? Porque nos compró. B, se utiliza de un amo. Esto es alguien a quien debe prestársele servicio. ¿Por qué? Por cualquier razón. Recordarán ustedes el caso de el centurión que tenía un siervo enfermo y que mandó a algunos de sus siervos a que buscaran al Señor para que viniera y lo sanara. Y que cuando el Señor ya venía en camino, él salió y le dijo: Señor, no hay necesidad de que vayas hasta la casa, solamente di tu palabra y mi siervo será ¿qué? Sano. Y él le dijo: mire, yo también soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a este ¿qué? Ve y viene, ve y va, haz esto y lo hace sin chistar. De un amo, el término curio, Señor, se usa de un amo. En el Nuevo Testamento se utiliza de un amo. Eso es alguien a quien debe prestársele servicio por cualquier razón. A los varones quiero decirles que cuando los invitamos a ustedes para que se queden a organizar el orden de los servicios, ¿es para qué? Para que sirvan. ¿A quién? A un amo, para que le presten un servicio al Señor, no importando lo que sea. Pero ¿cómo hay que rogarles a ustedes, varones, que se queden? Y se quedan. Y cuando decimos: ¿quién quiere dirigir la oración de entrada? Nadie se apunta, siempre los mismos. ¿Quién quiere encargarse de la cena? Siempre los mismos. Entonces, ¿qué clase de esclavos son, muchachos? De un emperador. El término curios en el Nuevo Testamento se utiliza de un emperador o de un rey. ¿Qué es Cristo? Es emperador y es rey. Este texto lo conocemos la mayoría de nosotros, porque es el texto que este servidor siempre lee cuando alguien dice que quiere convertirse en hijo de Dios, que se quiere bautizar. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si usted lo confiesa con su boca,
Yo tengo que confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Pero ¿qué es eso de decir Jesús es el Señor? Usted entiende, hermano, usted entendió cuando lo proclamó el día antes de ser sumergido en las aguas del bautismo, cuando le leyeron este texto. ¿Usted entendió que estaba diciendo? Yo creo que Jesús es el Señor. ¿Usted sabe qué estaba diciendo? El comentario del señor William Barclay sobre Romanos 10:9 dice: hay que confesar que Jesucristo es el Señor. No es una opción, es un requerimiento para nuestra salvación. Hay que confesar que Jesucristo es el Señor. La palabra para Señor es kurios. Es la palabra clave del cristianismo primitivo, de hace 2000 años. Hoy en día no es la palabra clave de los cristianos del siglo XXI. Porque la mayoría de los cristianos del siglo XXI no entienden lo que significa la palabra Señor. No lo entienden. Porque si lo entendiéramos, hermanos queridos, si usted entendiera hoy en el siglo XXI lo que significa la palabra Señor, su vida como cristiano sería algo totalmente diferente. Es la palabra clave del cristianismo primitivo. Su significado pasa por 4 etapas. A, es el título normal de respeto, como en español Señor, en inglés Sir, en francés Monsieur y en alemán Herr Kommandant. B, era el título que se aplicaba al emperador romano. C, era el título de los dioses griegos y romanos que se colocaba antes del nombre. Por ejemplo, Señor Serapis o Kyrios Serapis. Cuando uno empieza a leer las cartas del apóstol Pablo, Pablo no dice Jesús. Pablo escribe Señor Jesús. Lean las cartas de Pablo para que se den cuenta. Siempre habla de él, del Señor Jesús. Era el título que los dioses griegos y romanos que se colocaba antes del nombre. Y sigue diciendo, en la traducción al griego del Antiguo Testamento, Kurios es la traducción normal del nombre divino Yahvé, que es como dicen las versiones católicas, o Jehová, como lo usa la versión Valera que nosotros empleamos. Los primeros cristianos, nuestros hermanos de hace 20 siglos, los primeros cristianos iban a la muerte con tal de no confesar que el César era Kurios. Porque el cristiano del primer siglo que no estuviera dispuesto a confesar que César era Señor, el castigo era la pena de muerte. Los primeros cristianos iban a la muerte con tal de no confesar que César era Kurios, porque solo aplicaban ese título a Jesucristo. Cuando llamaban a Jesús Kurios, no solo le confesaban como el Señor supremo de su vida y le estaban equiparando al emperador o a los dioses griegos, sino con el Dios único y verdadero, al que se debía absoluta obediencia y culto reverente. Llamar Kurios a Jesús era reconocer y confesar su divinidad. Lo primero para ser cristiano es el sentimiento de que Jesucristo es supremamente único. Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es único, no hay nadie más como Él. El comentario al texto griego del Nuevo Testamento del señor Robertson dice: personas superficiales pueden decir Señor Jesús de un modo petulante. Y yo creo, y me arriesgo a decir, que un buen número de nosotros somos eso. Somos personas
petulantes. ¿Qué decimos? Señor Jesús. Pero permítame terminar bien el contexto de lo que el señor Robertson dice aquí. Personas superficiales pueden decir Señor Jesús de un modo petulante e incluso irreverente. Pero ningún judío o gentil lo decía entonces si no lo decía de corazón. Nuevamente, volviendo al comentario del señor William Barclay, dice: frente al grito anterior estaba el auténtico testimonio cristiano: Jesús es el Señor. Recuerden que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Si yo no estoy dispuesto a confesarlo ahora, si el hombre de hoy no está dispuesto a reconocerle y a confesarle como Señor, va a llegar un día cuando tendrá que doblar sus rodillas, y ahí sí tendrá que confesar que Jesús es el Señor, pero ya será demasiado tarde. Frente al grito anterior estaba el auténtico testimonio cristiano: Jesús es el Señor. En tanto, en cuanto a la iglesia primitiva llegó a tener un credo, estaba contenido en esta breve frase. La palabra para Señor era Kurios, que era una palabra extraordinaria. Era el título oficial del emperador romano. La exigencia de los perseguidores era: di César es el Señor. Era la palabra que traducía el tetragramaton hebreo en la traducción griega del Antiguo Testamento: Yahvé o Jehová. Si uno podía decir Jesús es el Señor, quería decir, presten la atención, si uno podía decir Jesús es el Señor, quería decir que le daba a Jesús la suprema lealtad de su vida y la suprema adoración. Le daba la suprema lealtad de su vida y la suprema adoración de su corazón. ¿Entiende ahora lo que significa el término Señor, hermano? ¿Sabe usted en qué se metió? ¿En qué nos metimos? Cuando antes de bautizarnos usted confesó con sus labios: creo que Jesús es el Señor. ¿Ahora lo entiende? Si Él realmente es mi Señor, ¿qué espera entonces de usted y de mí? Que yo le dé a Él la suprema lealtad en mi vida y la suprema adoración en mi corazón. En Filipenses, en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo habla de lo que Él hizo por nosotros y de lo que va a ocurrir al final cuando Él retorne. Dios, por lo que Cristo hizo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo, forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte para comprarnos a nosotros. Y dice entonces Pablo, continuando ahí en el contexto de Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El principio de señorío, porque eso es lo que es nuestro amado Salvador. El principio de señorío implica obediencia. No obediencia a medias, como un buen número de nosotros lo hacemos. A Jesús le obedecemos a medias.
ese día, aquellos de nosotros que no estuvimos dispuestos a reconocerlo como Señor, tendremos que rendir cuentas. Por eso, lo que el Señor decía en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nuevamente el señor Robertson en su comentario dice: Kennedy se lamenta de que este término del Señor haya llegado a ser uno de los más muertos en el vocabulario cristiano, en tanto que en realidad denota el verdadero carácter y dignidad de Jesucristo, y es la base y el objeto de la adoración. Y es verdad, el término Señor se ha convertido en nosotros en un término, en uno de los términos más muertos del vocabulario cristiano, porque se nos olvidó el significado de él. El gran título, dice el señor William Barclay en su comentario, el gran título por el que se conocía a Jesús en la iglesia primitiva era Curios, que se traduce Señor, que tiene una historia iluminadora. 1, empezó significando amo o propietario. 2, se tomó como el título oficial de los emperadores romanos. Y 3, llegó a ser el título que se daba a los dioses paganos. Fue la traducción que dieron los judíos al Tetragrammaton Jehová en la traducción al griego de sus sagradas escrituras. Así que cuando los cristianos llamaban a Jesús Curios, Señor, le reconocían como el dueño y propietario del universo. Reconocían que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Reconocían que era Rey y Señor por encima de toda realeza y señorío. Y reconocían, cuando decían Señor, Señor ante quien los dioses paganos no eran más que ídolos mudos e impotentes. Jesús no era nada menos que divino. Y eso es lo que yo, si lo entiendo cuando lo pronuncio, estoy diciendo cada vez que pronuncio el término que Señor. Si uno dice, continúa diciendo el señor William Barclay, si uno dice, para mí Jesucristo es el Señor, es cristiano. Si puede decirlo, quiere decir que para él Jesucristo es único y está dispuesto a obedecerle como a ningún otro. Puede que no sea capaz de expresar en palabras quién y qué es Jesús, pero mientras exista en un corazón este amor admirado y en la vida esta obediencia incondicional, se es cristiano, porque el cristianismo consiste menos en el entendimiento de la mente que en el amor del corazón. Si puede decirlo, si usted, si yo puedo decir Jesucristo es el Señor, quiero decir que para mí Él es único y que estoy dispuesto a obedecerle como a ningún otro. Samuel, cuando era muchacho, cuando Samuel era muchacho, que su madre lo entregó para que fuera criado en las cosas de Dios. Por la noche, él oía por allá como que alguien le hablaba. Iba donde su maestro y le decía, mira, está pasando algo. Y al final, le dijo lo que debe ser la actitud de todos nosotros si realmente reconocemos a Jesús como Señor. Y dice ahí en primera de Samuel, capítulo 3, verso 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Un segundo punto de énfasis en el uso del término esclavo y siervo es esto: la voluntad del amo es más importante que la voluntad del esclavo, ¿o no? El amo llama, y ¿qué hace el esclavo?
Sale corriendo. No dice ya voy. No grita desde allá, ¿y para qué? Era un momentico. Y que el amo lo llame 3 veces. Va una, van 2, van 3. No. La voluntad del amo es más importante que la voluntad del esclavo. Usted tiene que dejar lo que está haciendo por ir corriendo donde quién. Donde el amo. Porque el amo llamó. Y si me demoro, me coge a qué. A latigazos. Bueno, no es así con el Señor. Pero si Él es mi amo, la voluntad de Él es más importante que la mía. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En una relación amo-esclavo, todas las veces que un esclavo quiera involucrarse en alguna actividad personal, debe considerar primero a quién. A su amo. ¿Qué piensa el amo? Si estaría de acuerdo el amo, si me daría permiso el amo. Y segundo, poner de segundo la voluntad del amo. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué relación tenemos con Cristo? La misma. Tenemos una relación de amo-esclavo. Todas las veces que yo deseo hacer algo, debo preguntar primero, ¿le agrada esto a mi Señor? El verdadero cristiano no se involucra en actividades de ninguna clase, sea que pertenezcan a nuestro trabajo secular, o nuestra forma de vestir, o nuestra conducta, o nuestra recreación. No nos vamos a involucrar en ninguna cosa que no agrade a nuestro Señor, a Jesucristo. Antes de que un cristiano se involucre, y sobre todo que estamos en esta fecha de diciembre, fin de año, y viene ahorita en las ferias, algunos de mis hermanos, que no es de extrañar, van a andar allá involucrados en estas festividades de fin de año con sus familias, tomando trago, bailando, se van a ir de paseo y van a estar en lugares en donde creen que como los hermanos no me están viendo, entonces van a sentirse libres para hacer cosas que normalmente no harían. Antes de que nosotros nos involucremos en alguna de estas actividades, o, triste decirlo, algunos cristianos nos involucramos en trabajos que repetidamente hacen que yo me ausente de mis reuniones como iglesia para adorar al Señor, o en actividades recreativas cuestionables. Si yo realmente entiendo esto, hermanos, me voy a asegurar de que tengo el permiso de mi Señor para hacerlo. Y si yo no puedo encontrar evidencia de que el Señor aprueba esa actividad, entonces ¿qué? No me voy a involucrar en ella. Yo no sé si fue que tuve un sueño esta mañana o tuve una pesadilla. Pero el sueño que tuve fue que había llegado hoy así como estoy, trajeado, rapado por todos los lados. Y nada más con una colita aquí, así como Edwin. Y había llegado con aritos. Sí, no sé si fue un sueño o una pesadilla que tuve esta mañana. Y me paré aquí y apenas ustedes me vieron con mis piercings. Y aquí a manga pelada, también con un tatuaje ahí de una... de esas vainas que le colocan las personas. Y cuando me paré aquí, más de uno le dio un yello aquí en la congregación cuando me vio.
Ahora, ese tipo de cosas, hermanos, son las que yo tengo que pensar primero si es la voluntad de mi amor. Ahora, otra idea involucrada en esto, si esto me funciona y aparece, es que en el uso espiritual del término siervo está la palabra amo, la idea de trabajo. Quiero que leamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Empezando en el verso 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ahora, en la época de la esclavitud, el amo necesitaba ¿de qué? Mano de obra. Y mano de obra barata. Por eso cada vez que se hacía una subasta, era el primero en estar allá para conseguir ¿qué? Esclavos, obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hay un número de actividades en las que deberíamos estar involucrados como siervos, como esclavos del Señor. Estamos en su viña. Y otra idea que está involucrada en el término siervo es esa, la idea de trabajo. Ahora, quizás la idea de esclavitud, el término, nos parezca repulsivo y queramos nosotros estar libres, sentirnos libres del yugo de la esclavitud, de cualquiera. Así como lo vemos nosotros en el caso de nuestra sociedad, cuando vemos las películas que tratan sobre el tema de la esclavitud y vemos cómo los negros procuraban, o los esclavos de cualquier índole, siempre procurando ser libres. Ustedes saben que allá cerca a Cartagena hay un pueblito que se llama Palenque, donde era que se refugiaban todos aquellos esclavos de la época de la colonia. Ustedes saben que de allá salió un campeón de boxeo colombiano que se llama Kim Pambelé. Allá era donde se refugiaban todos ellos. También encontramos cristianos que no están dispuestos a sentirse ¿qué? Esclavos. ¿Esclavos de quién? Del Señor Jesucristo. Y eso me recuerda la fábula del pez en un estanque. Durante un tiempo el pez vivía allá en su estanque y vivía feliz. Se movía por todos los lados en su estanque. Pero un día algo pasó y empezó a sentirse de que estaba muy agobiado por los límites
de esa pequeña charca en la que vivía y decía: yo me voy a ir de aquí, yo no voy a seguir viviendo en esta charca, estoy aburrido, no me gusta, yo también quiero conocer el mundo. Mientras que el hábitat en donde él se encontraba era el hábitat de él. Allá respiraba, allá comía, allá dormía, allá la pasaba bien. Pero un día se sintió que no, que andaba ahogado, asfixiado en esa charca donde vivía, que necesitaba más espacio, necesitaba experimentar, necesitaba conocer más mundo. Bueno, entonces empezó a retroceder en la charca, ¿sí?, a coger impulso. Y cuando ya llegó al extremo de la charca, salió disparado y nadó tan rápido como pudo hacia la otra orilla. No alcanzó a frenar y salió ¿qué? Disparado. Salió de la charca y aterrizó allá en la orilla opuesta. Cuando llegó ya a la orilla opuesta, ya habiendo salido de la charca, se dijo a sí mismo: ahora soy ¿qué? Ahora soy libre. Soy libre de las fronteras de esa pequeña charca. Sin embargo, al ratico, como ya no estaba en su ambiente, el sol que estaba ahí calentando empezó a abatirlo. Su piel empezó a ¿qué? A secarse. Y finalmente, ¿qué le pasó? Se murió. Se murió fuera de la pequeña charca. Eso que le pasó a ese pez es lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros como cristianos. Vivimos aburridos en esta charca. Nos sentimos asfixiados en esta charca que se llama la iglesia del Señor. ¿Queremos qué? Queremos libertad, porque pensamos que aquí nosotros no tenemos libertad. La realidad es que el pez, ¿en dónde sí vivía libre? En la charca. Ah, lo tenía todo, no le faltaba nada. Pero cuando se sintió agobiado, que porque estaba muy esclavo entre esas cuatro paredes, ya sabemos cómo terminó. Del mismo modo, nosotros nos volvemos descontentos con las cadenas de la esclavitud que nuestro Señor Jesucristo nos ha impuesto. Y queremos romper ese yugo para librarnos, pensando en que vamos a encontrar una mejor libertad fuera de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un engaño. Porque todos aquellos de nosotros que se han salido de esta charca para afuera, ¿qué les pasó allá afuera? Se murieron. Se murieron. Dios ha ordenado sus mandamientos a nosotros con un propósito, y es este: la piedad. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad. Al pez, con salirse de la charquita, en donde se sentía asfixiado, agobiado, al salirse de ella, no le sirvió de nada, no le aprovechó de nada. Más bien, para lo único que le sirvió fue para terminar muriéndose. Entonces, ¿qué, hermanos? Jesús es mi Señor. Jesús es mi amo. ¿Realmente soy un siervo de Cristo? ¿Soy un esclavo de Él? Porque por encima de mi voluntad está la voluntad de mi amo. Que este término que el Espíritu Santo utiliza en su palabra para referirse a nosotros nos permita entender y decidir si estamos dispuestos a continuar reconociendo
a Jesús de Nazaret como nuestro amo, como nuestro Señor. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Dios les bendiga.